Tu tá com tua chave? Ele tem essa chave que tá com ali, amorzinho. Bueno, hola chicos, yo soy Catalina Juan, soy estudiante de cuarto año y estoy en la ayudante hace un año. Bueno, hoy voy a hablarles sobre síndromes alternos. Ya sé que en el programa tenían otra cosa, pero hubo cambio de planes porque algunos de los chicos tenían otras cosas hoy y entonces lo cambiamos para el horario de mañana. Los objetivos a tratar en esta clase van a ser básicamente poder definir. Bueno. Después te digo que te cambien las cosas. Primero poder definir qué es un síndrome alterno. Después de eso vamos a hacer un repasito acerca de tronco encefálico, que lo compone, los pares craneales y sobre la irrigación posterior. Después vamos a hablar sobre dos síndromes, síndrome de Weber y síndrome de Wallenberg. Y a partir de eso vamos a hablar sobre su etiología, las manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales y tratamiento. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es un síndrome alterno? Un síndrome alterno es cualquier lesión que ocurra a cierta altura del tronco encefálico que se va a manifestar por la afección de algún par craneal o lateral a la lesión, es decir, del mismo lado, con algún signo motor o sensitivo a nivel contralateral. Bueno, entonces, repasemos. Tronco encefálico. ¿Qué tres porciones lo componen? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y sabemos que a nivel del mesencéfalo hay dos pares craneales, que es el tercer y cuarto par, o motor ocular común y tropiar. ¿Sí? Después, a nivel de la protuberancia, hay cuatro más. Quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Y después a nivel del bulbo hay otros cuatro, 9, 10, 11, 12. Perfecto. En cuanto al polígono de Willis, sabemos que, lo amamos el polígono de Willis, está formado por dos circuitos que van a unirse por las arterias comunicantes posteriores. En este caso nosotros nos vamos a basar en la irrigación posterior porque es justo lo que irriga el tronco encefálico. Sabemos que el tronco encefálico, bueno, igual tienen ahí la fotito, pero el tronco encefálico, la irrigación posterior está compuesta por dos arterias vertebrales que convergen formando la arteria basilar, ¿ven desde ahí? Y de ahí van a seguir varias ramas, vamos de arriba para abajo. De arriba tenemos las arterias cerebrales posteriores, debajo de eso vamos a tener las cerebrosas superiores. Entre ellas hay una rama muy chiquita, pero no se suele afectar, pero es una posibilidad, que son las interpedunculares. Luego tenemos las pontinas. Por debajo de ellos vamos a tener la arteria cerebrosa anteroinferior o AICA. Anteroinferior. Estas son las pontinas. Y como rama de la vertebral vamos a tener pica o arteria cerebrosa posterior inferior. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de este síndrome tenemos que tener en cuenta algunos factores de riesgo, porque teniendo estos factores de riesgo tenés más posibilidad, más predisposición a padecer la enfermedad o el síndrome. Entre ellos tenemos la diabetes, cualquier tipo. Tener hábitos tabaquistas, tener hipertensión y el consumo de drogas. Bien, entonces, a nivel del mesencéfalo tenemos este síndrome que se llama síndrome de Weber, que pasa por aquí. Se da por afectación del pedúnculo cerebral, que como saben es la porción ventral del mesencéfalo. Entonces, esto se da por afectación ya sea de, porque acá tenemos el mesencéfalo, entonces puede ser por afectación de la cerebral posterior, de la cerebrosa superior, la cinta triangular es común de que pase, o incluso por afectación de la basilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto hay que saber, me voy a decirles que el 90% de las causas
el 90% de los síndromes alternos se da por causa vascular. Si bien hay otras causas como neoplasias y demás, es muy difícil de que te llegue a pegar justo en la zona, por ejemplo, un meningioma. Va a terminar generando tipo síndrome de compresión o síndrome de más ocupante de espacio, un aloe, que va a llegar generando tal vez una herniación antes que generar este síndrome. Por eso el 90%, no digo 100%, pero el 90% es por causa vascular. Tenemos ahí la primera foto, es una fibrilación auricular, que es una de las cosas más comunes de cardioembolia. Y el cardioembolismo es de las más frecuentes para generar el síndrome de Weber. Después le sigue trombosis in situ, como menos común, hemorragia, que ocurre cada uno de mismo, pero pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ven, puedes pasar al anterior. Como ven acá, por esta zona se ve la fibra esta la fibra que desciende, que es el tercer par craneal, y por ahí también está pasando la vía corticospinal. Con lo cual, ¿la clínica cómo va a ser? Se lo hago en cuadros porque siento que es más fácil para decir, bueno, ¿qué pasa del mismo lado de la lesión? ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, a nivel homolateral de la lesión hay parálisis del tercer par. Que yo siempre, a mí me gusta estudiarlo por tríadas porque siento que es más fácil de recordar. La parálisis del tercer par que va ptosis palpebral, que como saben es la caída del párpado, el estrabismo, que después lo voy a mostrar en una foto para que puedan visualizar mejor lo que es el estrabismo, y la midriasis, que saben que es la inflamación. Y por otro lado, por afectación de la vía corticoespinal, vamos a tener hemiplegia o hemiparesia, dependiendo del grado de complejidad de extensión de la enfermedad, brachioplural. Bien. Acá encontré este caso clínico que me pareció buenísimo, de este paciente en donde le están haciendo el examen físico. ¿Recuerdan cuando iban al consultorio de neuro y tenían que pedirle al paciente que sin mover la cabeza siga el dedo con la mirada? Bueno, perfecto. Hicieron esto con este paciente y como pueden ver, en la primera imagen se observa perfecto la caída del párpado, que es esa ptosis palpebral. Después, cuando le piden al paciente que mire para arriba o que mire para el costado, sus ojos no están yendo hacia el mismo lado, no están yendo por la misma dirección. Eso es estrabismo. Y en este caso no se ve la midriasis, así que no les puedo confirmar si tienen o no, pero esos dos lo tienen por lo menos. Y por otro lado, cuando hacemos la maniobra de Menassin y Barré para ver la fuerza motora, se ve que su lado izquierdo, su brazo izquierdo está caído. ¿Se puede ver? ¿Pasa por aquí? Entonces, habíamos dicho que entonces lo que se va a dar para el síndrome de Weber es parálisis del tercer par y hemiplegia o hemiparesia contralateral. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos, ya vieron la clase de enfermedad de placa neuromuscular. Sí. Perfecto. Ahí en la clase de Flor habían visto miastenia gravis. ¿Cómo podemos diferenciarlo de esto? Sabemos que en la miastenia gravis también hay ptosis palpebral, solo que a diferencia de este mejora con la prueba de hielo. Después tenemos el síndrome de Horner, que si bien también tiene ptosis palpebral, es una triada completamente distinta. O sea, en vez de tener midriasis, tiene miosis, que es la contracción de la pupila. Y no tiene estrabismo, sino que tiene anhidrosis, que es falta de sudoración del mismo lado de la secreción. Y por otro lado, había otros síndromes mesencefálicos, pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Bien, diagnóstico, clínica, es puramente clínica. Y obviamente lo vamos a complementar con el diagnóstico por imágenes. ¿Por qué les hago tanto hincapié en la clínica? Porque a partir de eso nosotros podemos identificar estos síndromes, porque de otra manera, como si no lo pensás, si no lo conoces, no vas a tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, les había dicho que es causa vascular. La mayor parte de este síndrome se da por causa vascular. Entonces, se trata como una ACV. Y
sabemos que tiempo de cerebro, hay que actuar rápidamente, hay que hacerle todo el manejo neurológico, el manejo, el ABC de lo que es todo este manejo hospitalario y demás. Y a su vez, como habíamos dicho que una parte de este síndrome se da por trombosis, hay que ver si es adecuada para la terapia trombolítica. Y obviamente también hacer hincapié en la rehabilitación precoz, porque sabemos que mientras más tardía comience la rehabilitación, peor va a ser su pronóstico y mayor va a ser la cantidad de secuelas que tenemos. Bien, a nivel del bulbo raquídeo tenemos otro síndrome que se llama síndrome de Wallenberg, que se va a dar por afectación de la porción vulvar lateral. En este caso, este síndrome es mucho más común en hombres mayores de 60 años, o sea, de una edad mayor, ¿sí? En este caso, la causa más común se da por aterosclerosis. Por eso hice hincapié en el tema de los factores de riesgo al principio de la clase. Después le va a seguir las cardioembolias, de nuevo con la fotito de la fibrilación auricular, que lo van a ver mejor en cardio después, espero. Y la disección de la arteria. Este síndrome se da por afectación más bien de ya sea la arteria vertebral o del pica. ¿O cuál? Pica. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de esto? Acá va a tener una clínica más florida, mucho más extensa. ¿Puedes repetir lo que dijiste antes para mención de que...? Ah, sí, la arteria vertebral o la pica, la que es la arteria cerebrosa posterior inferior. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Va a ser sumamente florida porque va a tener afectación de muchos pares craneales que van a pasar por esa zona. Bueno, vamos a tener por afectación del quinto par, que es el trigémino, como se afecta la parte sensitiva del trigémino, va a haber una hemihipoestesia facial. Después, por afectación del vestíbulo coclear, vamos a tener síndrome vertiginoso, que lo vieron en la clase de julio. Después, por afectación del noveno y décimo par, el paciente puede tener disfonía, disartria, disfagia. ¿Saben la definición de cada uno? Sí, perfecto. Sí. Síndrome de Horner, que lo mencionamos antes, que se da por afectación de la vía simpática, y ataxia cerebelosa. ¿Saben qué es ataxia? Sí. Ataxia cerebelosa, que bueno, va a tener aumento de la base de sustentación y se le puede decir también la marcha del Kepler. Por otro lado, a nivel contralateral a la lesión, vamos a tener por afectación de la vía espinotalámica lateral una hemihipoestesia termoalgésica brachioplural. Bueno, algo importante de esto es... Sí. ¿Puedes repetir de vuelta? ¿Qué pasa? Contralateral a la lesión. Contralateral a la lesión. ¿Estoy hablando muy rápido, chicos? ¿Un poco? Bueno. Ok, perdón. Contralateral a la lesión tenemos por afectación de la vía espinotalámica lateral una hemihipoestesia termoalgésica brachioplural. Porque bueno, saben que la vía espinotalámica lateral se encarga de exactamente eso, toda la parte sensitiva. Entonces, ¿a qué se debe esto? Porque puede llegar un paciente que diga, doctor, no siento acá y no siento acá. Y tenés dos opciones, o te están mintiendo o te estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Esto es importante. El examen físico es muy importante para poder determinar si esta enfermedad, si está acusando con esta enfermedad, poder pensarlo, o si es otra causa. Bueno, vieron que nuestro cuerpo siempre se delimita como una línea media imaginaria. Y sumado a eso también que tenemos las metámeras. Entonces, le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y nos diga hasta dónde siente. Y por ejemplo, yo soy el paciente, me van pinchando y yo digo, hasta acá no siento. Ya se pasó de la línea media. Pero no, seguimos. Y comprobamos del otro lado. Seguimos. Y para justo en la línea media y dice, acá
ser alguna otra condición, puede ser que el paciente esté mintiendo o puede ser que tenga alguna manifestación psiquiátrica o demás. Entonces es importante que, poder hacer un buen examen físico. Siempre, si tiene el síndrome de Wallenberg, va a tener siempre que va a parar en la línea media. Es literalmente la mitad del cuerpo que no siente. Y sumado a eso, por ejemplo, si un paciente te viene y dice, no siento acá como una pulsera, no está siguiendo las metáforas. ¿Recuerdan todo eso? La mnemotecnia esa que les había enseñado Vanessa, que les decía que todo. Entonces, hay algunos diagnósticos diferenciales, ya sea para vértigo, que, como saben, en este caso, el síndrome de Wallenberg es un vértigo de tipo central, pero hay otros diagnósticos diferenciales como vértigos de tipo periférico por afectación del oído per se. Que ya lo vieron, Y después hay otros tipos de hipoestesia, que puede ser ya sea por un paciente psiquiátrico o, que venga un paciente con esquizofrenia que justo dice, doctor, no, me pusieron esta porción de la cara, esta porción de la cara no es mía, entonces no la siento. Primero, no se asusten, pero puede pasar. Entonces, esos son algunos de los diagnósticos diferenciales que puede haber. Entonces, vuelvo a recalcar, el diagnóstico es clínico y después, por diagnóstico por imágenes, vamos a identificar el foco. Como se puede ver ahí, que si bien es algo re chiquito, pero, son porciones súper chiquitas, pero que puede tener una clínica tan grande como es esta. Y obviamente, tratamiento, primero la prevención. Si se puede prevenir el tema de los factores de riesgo, mejor. Pero si el paciente ya viene con el síndrome, vamos a intentar tratarlo lo más rápido posible. Lo mismo, se trata como una ACV, entonces tiempo, el cerebro y la rehabilitación temprana. Entonces, como conclusión a esta clase, ya sé que tal vez parecen síndromes que son sumamente raros, que son difíciles de ver, pero no, chicos, estos síndromes no es como que les van a aparecer un paciente ahí en el consultorio de neuro, no, aparecen en la guardia misma o en consultores externos de cualquier otra especialidad. No es tan infrecuente de ver. Yo les compartí estos dos, el síndrome de Weber y el Wallenberg, porque son los más frecuentes de ver dentro de todos los síndromes sanitarios. Así que espero que hayan entendido la clase, que no haya sido tan embole. Así que muchas gracias, chicos. Gracias. É isso, essa pessoa. E a Tainá é chata, né, velho? Não, poxa, é muito chata, mano. É verdade. Muito. Não dá não, pô. Olha a cara dela, mano. Olha a cara que ela faz, velho. Coisa feia, mano. Brincadeirinha. Você irá escutar o áudio ainda, tá? Eu não escuto. Tá, vai. Hola chicos, soy María Pavel y voy a empezar la clase de síndrome diferencial. La clase es larga, pero tengo como objetivo con eso estar acá, por lo menos saber diagnosticar demencias, saber las diferencias entre ellas. Lo más importante es lograr diferenciar una demencia de un otro
psiquiátrico. También aprender cuáles enfermedades crónicas pueden causar con demencia, por ejemplo, hipotiroidismo, sífilis. Conocer los dominios de cognición. O sea, cuando se dice en una alteración del trastorno cognitivo, hay que entender cuáles son los dominios y cuáles son afectados con el recurso. Identificar los signos tempranos de la demencia, para eso hay banderas rojas que nos ayudan con eso. Diagnosticar demencia a través de la evaluación neurocognitiva, que es una evaluación que se hace en consulta. Saber identificar la enfermedad de Alzheimer y saber diferenciar el Alzheimer de otras demencias, por ejemplo, la frontotemporal, la de Lewy, la de Pick. Elegir el mejor tratamiento farmacológico, pero no olvidarse que hay tratamientos no farmacológicos que debemos ofrecer al paciente para mejorar su calidad de vida. Conocer la importancia de un equipo multidisciplinario. El médico, en este caso, no hace nada solo. Hace falta una ayuda de un aporte social, de un aporte nutricional, de un aporte de rehabilitación motora, por ejemplo, también. Dividir la clase en tres partes. La primera parte vamos a hablar de demencia. Entonces vamos a entender cómo se define demencia, cómo se clasifica, cómo se diagnostica. Después la segunda parte es Alzheimer. Y la tercera parte, las otras demencias y cómo diferenciarlas. Demencia. Cuando se dice demencia, entonces, sería más o menos una anulación de la mente. Y eso pasa cuando el paciente previamente no tenía esta condición. ¿Cuándo sospechar que un paciente tiene demencia? La principal cosa a tener en cuenta es que muchas veces el paciente no se da cuenta que está enfermo. No percibe que se está olvidando de las cosas muy fácil, que no logra llegar a lugares sin perder en el camino, muchas veces no sabe volver a su casa. Entonces la principal cosa son los motivos de consulta. Entonces van a escuchar el familiar o el cuidador en la consulta diciendo, mi padre no se acuerda que comió. Entonces, cenó en su casa y no se acordaba que tenía comido y come de vuelta, por ejemplo. Estos son los famosos olvidos, o sea, la pérdida de la memoria. Hay que saber diferenciar los olvidos que son benignos de los patológicos. Por ejemplo, no es lo mismo olvidarnos de un término en examen de que nos olvidarnos que necesito dormir, por ejemplo. Hay que saber diferenciar eso. Entonces, el olvido benigno es, por ejemplo, se olvidar de una fecha de matrimonio, de cosas que no son tan importantes. Ya los patológicos son cosas más importantes de la vida que no se puede olvidar. Para eso llamamos amnesia. La amnesia, entonces, es la pérdida de la capacidad de memórias pasadas. Y el paciente no puede lograr construir nuevas memórias. Entonces, aprende nuevas cosas y no le queda almacenado. Hay amnesia que es retrógrada y anterógrada. La retrógrada es cuando el paciente no puede acordarse de nada antes de su enfermedad. Y la anterógrada es la más reciente. Ele não pode lograr hacer nuevas memórias mais recentes. Outro motivo de consulta. Chega el familiar y me dice, fue a trabajar sin ropa, o sea, no tiene la noción de vergüenza, del ridículo, pierde eso se llama la pérdida de la inhibición. O paciente está desinibido. Isso tem muita relação com o cometimento de ansiedade. Nunca se ouviu isso. Transtorno da conduta tem muita relação com o contrário. Depois, não reconhece mais seu hijo. Isso passa por uma alteração em agnosia. Então, se chama agnosia. É a perda de reconhecimento de objetos, de pessoas, de coisas já aprendidas. Sí, puede pasar que
mas o paciente ele atua como se não passara nada, não reconhece que suas atitudes são inadequadas. Isso se chama anosomnose. Después, todo el tiempo mi abuelito no sabe dónde estás, no sabe si estás en su casa. Me dice que quiere ir a su casa, pero ya está en su casa. Eso es una pérdida de la noción visoespacial. Muchas veces los ancianos se pierden la calle y van a terminar en el hospital, en la policía, algo así. Entonces, después, los motivos de consulta, que tengo que pensar que esto es demencia, no es demencia. Esto es un paciente psiquiátrico o es otro trastorno cognitivo. Cuando hay pérdida o alteración en los dominios cognitivos, que vamos a aprender cuáles son, en la conducta, pero esto sumado a una pérdida de su funcionalidad, porque el paciente no era dependiente de nada de cuidado. El paciente podía tener su autonomía, su independencia y ahora no puede más. La suma de esas dos cosas, alteración de cognición o conducta, sumado a una pérdida de funcionalidad, es demencia. ¿Cuáles son entonces los dominios cognitivos? Tenemos la memoria, la gnosia, la praxia, el lenguaje y las funciones ejecutivas. La memoria entonces es la retención de la información aprendida y las experiencias. Lo que es distinto de desatención. La desatención, yo puedo aprender, lograr almacenar, pero en este momento no tengo mi atención ahí. Es distinto. Gnosia es el reconocimiento o identificación de cosas aprendidas. Entonces, por ejemplo, un rostro, acordarse de una persona, de un objeto. La praxia. Praxia siempre relacionan este nombre con la motora. O sea, tengo que hacer algo motor. Praxia es poder lograr hacer algo aprendido que tengo que usar mi capacidad motora. Por ejemplo, saludar a alguien. Yo sé que esto es un movimiento para saludar. Yo aprendí eso. Yo sé porque yo aprendí. Y no puedo más hacer eso. Entonces, si alguien quiere saludar, no sabe qué hacer. No sabe más peinarse, por ejemplo. Lenguaje. Procesamiento y producción de la habla. Procesamiento y producción. Ojo con eso porque son cosas distintas. Yo puedo entender lo que me dice, pero no puedo contestar porque no puedo articular las palabras, por ejemplo. Funciones ejecutivas. Entonces, no puedo más planificar, no logro más salir de mi casa e ir al trabajo. Yo sé que tengo que bajar el ascensor, ir a un auto, por ejemplo, y llegar a mi trabajo. Yo no puedo más planificar y organizar las ideas para ejecutar. Esto, chicos, es importante. Voy a esperar que no tomen nota, porque son las banderas rojas. Las banderas rojas son signos que tenemos que tener en cuenta en la consulta y sospechar la demencia. Entonces, el paciente llega con desorientación, tem un espacio, no sabe qué día es, no sabe dónde estás, no sabe dónde vives. Paciente que tiene los oídos patológicos, no reconoce su condición enferma, no sabes que, no comprende que esa actitud está inadecuada. Muchas veces, por conta de eso, el paciente va a llegar con un familiar, no solo, porque no reconoce que está así. Signos focales al exame neurológico. Entonces, el paciente puede tener también un acometimiento motor de los movimientos extrapyramidales, por ejemplo, y alteraciones significativas que no están de acuerdo con la edad y la escolaridad del paciente. Porque muchas veces yo puedo aplicar una evaluación neurocognitiva y el paciente no va bien, pero es chiquito, no tuvo la oportunidad de ensino, de una escolaridad. Esto puede pasar, pero es distinto en este caso. La evaluación neurocognitiva va a ser aplicada y equiparada con la edad y la escolaridad. Se terminaron.
habilidades como a evaluación neurocognitiva y anosognosia. Okay. Bueno, después de todo eso, ¿cómo que voy a confirmar mi sospecha? Hasta ahora yo sospecho que el paciente es porta de demencia, pero ¿cómo que voy a confirmar mi hipótesis diagnóstica? Es distinto de familiares llegar en una consulta y decir, me parece que no se da cuenta que comió. Eso es distinto de realizar una evaluación de consultorio y pedir que divulgue un reloj, por ejemplo, que es una de las evaluaciones rápidas que se hace y no puede hacerlo. Esto es más objetivo. Entonces, cuando sacamos nuestras quejas subjetivas y podemos lograr que eso sea algo más objetivo, ahí sí se confirma nuestra sospecha. No hay diagnóstico todavía. Bueno, entonces, el paciente llega a la consulta con algún motivo de consulta, como los ejemplos que están ahí, ouvidos, por ejemplo, con patológicos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una anamnesis, voy a hacer un examen físico y voy a aplicar una evaluación neurocognitiva. Hasta ahí no puedo llegar a la conclusión que el paciente tiene demencia. ¿Por qué? Me falta la parte de su autonomía e independencia. Entonces se aplica una evaluación de su condición funcional, que se chama. Ou seja, pode comer solo, pode banhar-se solo, necessita de ajuda. Ou não pode, necessita sempre que alguém lo lleve a sua habitação. Isto somado à alteração neurocognitiva de conduta, aí sim podemos chegar a um diagnóstico de demência. Bueno, estamos falando mucho de cognición, de transtorno cognitivo, evaluación neurocognitiva. ¿Qué es la cognición? La cognición es todo aquello que involucra nuestra vivencia y necesitamos para vivir, para nos locomover, para nos comunicar, para nos socializar. Entonces, pensamiento, memória, linguagem, juízo y la capacidad de aprender cosas nuevas. ¿Cómo se evalúa la cognición? Hay evaluaciones, unas más utilizadas, otras menos. La más utilizada en los mayores se llama Mini-Mental, que nada más es que una evaluación neurocognitiva, donde se van a preguntar algunas cosas al paciente. Por ejemplo, voy a evaluar si el paciente tiene noción temporoespacial. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Y analizamos las respuestas. Después, pido para él que me diga 3 nombres, por ejemplo, 3 objetos. Después de un tiempo, en medio de la evaluación, le pido que repita los 3 nombres. Le aplico algunos cálculos para hacer, por ejemplo, una de 100 menos 7, y ahí va preguntando hasta llegar a unos 60 y pico, por ejemplo. Vemos si puede lograr. Después, preguntamos, puedo pedir a él que haga una, por ejemplo, le pido que dibuje escribo en un papel para él sacar sus anteojos, por ejemplo. Ahí voy a evaluar si se puede leer el papel, se puede entender que es para sacar sus anteojos y se logra hacer eso. Puede ser que él entienda, pero no sabe si sacar anteojos hacer eso. Entonces ahí también va disminuyendo la puntaje. Después hay también los dibujos de los mensajes. Y todo esto me va a traer un puntaje, y con esto voy a diagnosticar un trastorno neurocognitivo. Llegando ahí, esto no es demencia, esto es un trastorno neurocognitivo. Entonces, ahí tenemos más ejemplos. Entonces, pedir al sujeto que recuerde los objetos mencionados.
solicitar que o paciente repita umas frases. Esse. Há outras que são mais chiquitas. Há o teste de reloj, que é a avaliação mais breve que temos. E há também esta MOCA, que evalua de uma forma mais sucinta e mais dinâmica. Bueno, com essa avaliação, podemos entender se a condição do paciente é mais cortical ou se é subcortical. Qual é a diferença? Que ele subcortical, ele pode recuperar el aprendizaje. Então, se você tem dor em um dia, ele se pode acordar. A cortical não. A cortical não recupera o funcionamento. Como fazer o diagnóstico de demência, então? Vuelvo a dizer porque é complicado diferenciar um paciente com demência, um paciente psiquiátrico, um paciente com transtorno cognitivo maior. Temos que ter uma alteração na evaluação neurocognitiva ou uma alteração de conduta, por exemplo, uma desinibição, com o exemplo que o paciente está trabalhando sem roupa. E, somado a isso, temos que ter uma alteração em sua funcionalidade, que é, às vezes, perda de dependência e perda de autonomia. Passar. Como se hace diagnóstico, então? Como em todo na medicina, na clínica, é sobre. Apliquei a avaliação neurocognitiva. Apliquei a avaliação funcional. Que é onde você pergunta se pode comer solo, banhar-se solo, isso. Depois, para onde vou? Neuroimagem. Generalmente, na neuroimagem, na ressonância, vai haver atrofia. Generalmente, não sempre. Generalmente, vai ter atrofia e, a depender do lugar da atrofia, já me diz mais ou menos qual tipo de demência que é. E os estudos complementares são muito importantes porque há demências que são reversíveis, que são de causa de uma enfermidade crônica, por exemplo. E estas enfermidades podem causar com alguma alteração em laboratório ou genético mesmo. Na escala funcional, então, que necessita ser com o paciente, vai ter em conta as condições de higiene personal, as condições de higiene do ambiente, a alimentação, a vezes pode ser que o paciente não está tomando água, está tomando desinfetante, banho, vestuário, mobilidade funcional, atividade sexual, sueño, pode ser que ele se está caminhando dia pela noite, dorme muito durante o dia e pela noite tem insônia. Quais estudos complementares tem que ter em conta? Também despido atenção acá, porque é muito importante solicitar esses estudos para descartar outras causas. Então, essas hormonas tiroides, que tem que descartar? Hipotiroidismo. El VDLL, vocês já sabem que é, para diagnóstico de sífilis. E a neurosífilis tem relação. Pode causar com demência. HIV, neurosida também pode causar com demência. Uma simples hipoglucemia, por exemplo, o paciente está desorientado, mas não há hipoglucemia. Vitamina B12 é importante para a cognição, ácido fólico também. E os estudos genéticos. Como se classificam as demências? Há distintas formas de classificar. Por etiologia, por topografia cerebral, por exemplo, também por curso evolutivo e prognóstico. Ou seja, prognóstico, há demências que são reversíveis e outras irreversíveis. Por topografia, há demências que são mais fronto-temporais e há demências que são mais temporoparietais. E cursos evolutivos, isso é muito importante porque, por exemplo, o Alzheimer empieza a ter síntomas, pero hasta chegar a uma condição em que o paciente se queda prostrado, passam muitos anos, generalmente. A diferença é uma demência vascular, que é por
coluna cervical se põe totalmente prostrado. Quais são os mais comuns? Alzheimer disparado, 50-75% das demências esporádicas. Alzheimer. Depois as vasculares, por edema dos ACVs. Da Delevi e a frontolingual. E agora vamos a ver as diferenças. Bueno, hasta acá chegamos na segunda parte, que é Alzheimer. Les dejo una recomendación de una película para mirar, se llama Para Siempre Alice. Es de una paciente joven que fue diagnosticada con Alzheimer y eso impactó muchísimo su vida, tanto personal, profesional, familiar. Y daí la recomendación. ¿Qué es Alzheimer? Es una enfermedad que es neurodegenerativa. ¿Qué eso significa? Que tiene una empeora progresiva. Cursa con demencia. Es la causa más frecuente de demencia. Más común en las edades más avanzadas de la vida, pero también puede aparecer en edades tempranas, como en el caso de Alice de la película. Puede tener relación con mutaciones genéticas, tiene alta mortalidad para el paciente y también un gran comprometimiento de su calidad de vida. Alzheimer, de las demencias, es la que más tiene factores de riesgo. Hay factores de riesgo genéticos, hay factores de riesgo por la edad, cuanto más avanzado, más riesgo. Hay factores de riesgo por el sexo, más frecuente en mujeres que en hombres. Hay factores de riesgo por depresión, por factores cardiovasculares también, tabagismo, elitismo, todo que involucra estilo de vida. Hay estudios más recientes que dicen la comprobación que sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, una mala alimentación rica en azúcares es factor de riesgo para Alzheimer. Y otro muy importante es la baja actividad intelectual. Quería que poner en juego este asunto porque los mayores principalmente muchas veces se quedan ahí en residenciales pediátricos o en casa de un familiar y no tienen una actividad intelectual, no tienen una comunicación con nadie, no se prioriza esto en niños. Y esto empeora mucho el factor de riesgo para Alzheimer, tanto previamente al diagnóstico, quanto el pronóstico também. Quando o paciente já tem esse diagnóstico, as atividades intelectuais ajudam muito. Como é a fisiopatologia? Não se sabe bem porquê, mas há proteínas que se acumulam a nível intraneuronal ou extracelular e causando um dano degenerativo a esse nível. As proteínas mais comuns no caso de Alzheimer é a lactal e a beta-amiloide. Lactal, vamos ver em pato. Lactal se acumula formando bichos neurofibrilares e as beta-amiloides nas placas amiloides. Na clínica, como toda demência, vai ter uma alteração cognitiva ou uma alteração conductual e a perda da funcionalidade, ou seja, a dependência e a autonomia. Perda da memória, problema na linguagem, dificuldade para separar simples, perda de objetos, desânimo, insônia, desinibição pode acometer também. Bueno, la afectación cognitiva de Alzheimer es más córtico posterior, o sea, más parieto temporal, menos frontal. E o principal síntoma, o síntoma mais temprano são os ouvidos, então a relação da perda da memória recente, é o mais comum. Pero pode estar acompanhado também de uma dificuldade de denominar objetos, de encontrar as palavras para falar, um discurso vazio, habla palavras nuevas, não pode
encontrar as palavras que está buscando e inventa palavras nuevas, ou então se dice uma palavra que não existe, mas é muito parecida com o que quer dizer, de semântica distinta, e para ele está normal. Praxis e gnósias, então, o paciente queda com a praxia, a gnósia, esses termos são importantes para ele cuenta, que é a praxia, a gnósia, a nosognósia, prosopagnósia, que é o não reconhecimento dos rostos das pessoas, e a desorientação temporo-espacial é muito típica do Alzheimer, assim como os ouvidos, e a perda também da capacidade cognitiva de cálculos, de que é a direita, que é a esquerda. Quando temos uma alteração na linguagem, isso se chama afasia. Há distintos tipos de afasia. Há que saber um pouco disso para poder diferenciar de outros tipos de demência. A de Alzheimer é de tipo progressiva, primária ou logopêdica. O que significa isso? O cometimento é esse que está em verde, mas você e o paciente tem uma deficiência em recuperar as palavras. O paciente não compreende as palavras separadamente. Tem uma pausa em seu raciocínio, há um discurso vazio. Além disso, há também a dissecutiva ou variante frontal. Esta é mais rara. Essa acomete mais na zona frontal, o que não é o mais comum de Alzheimer. Por conta disso, há que fazer diagnóstico diferencial com a demência frontotemporal. Então, se estou suspeitando que um paciente tem Alzheimer, ele está com sintomas mais frontais, tenho que diferenciar na demência frontotemporal e ver se tem ou não transtorno da memória. Se tem transtorno da memória associado, foi mais para o lado de Alzheimer. Se não tem, foi mais para o lado de frontotemporal. E o estudo dele tem imagem me vai ajudar a ver se a atrófia é mais frontal ou se é mais temporoparietal. Com relação à conduta, como é esse paciente com Alzheimer? Como o cometimento não é muito frontal, então vocês não vão ter a desmedição que tem um paciente de uma demência frontotemporal. O paciente pode ter, sim, transtornos da conduta, mas não são grotescas. Então, vocês podem cambiar um pouco a sua personalidade. Antes era mais extrovertido e passa a ser mais introspectivo. Pode ter desânimo, antes era uma pessoa que não tinha. Pode ter alteração de sonho, de apetite, disfunção sexual, de passar. E pode ter síndromes associados também. Pode ter sintomas das alternidades, principalmente com relação ao movimento de Friesen de Parkinson, pode passar. Da epilepsia, mioclonias, disfunções interianas, é bastante comum. Com relação aos síndromes psiquiátricos, psicoses, depressão. O diagnóstico, então. Sabemos aonde diagnosticar demência. Alteração cognitiva, alteração da conduta associada a uma disfuncionalidade. Junto a isso, vai pedir uma ressonância. E na ressonância, qual a diferença de Alzheimer? A atrófia está a nível pós-central, ou seja, não é frontal, é temporo-parietal. Sim? Este é o que vai mais diferenciar este com demência frontotemporal. E com relação à clínica, de novo, transtorno de conduta, perda visoespacial, disfunção da linguagem, vacinamento, ouvidos patológicos. E nós achamos dos microscópicos, onde vamos ver os ouvidos neurofibrilares e a placa neural. E nós
ressonância, então, o que é mais típico de Alzheimer? Isso tem que saber para a vida. A atrofia bilateral do hipocampo. Isso é muito comum, muito típico de Alzheimer, porque o hipocampo tem relação com a memória e os sintomas principais do Alzheimer são para retomar a memória. Tratamento. Podemos usar alguns tratamentos com anticolinsterásicos. O mais comum é a ribociclina e a memantina também, que é um modulador glutaminérgico, a memantina. Pero o principal, neste caso, además de estes medicamentos, é também tratar os sintomas. Se o paciente tem depressão, vamos tratar a depressão. Se o paciente tem insônia, vamos tratar a insônia. E o tratamento não farmacológico. O tratamento não farmacológico é uma condição muito necessária para esse paciente, porque nem sempre vai ter uma boa resposta com os medicamentos. A vezes, taxeres de música, taxeres de cocina, taxeres de ¿cómo se dice? Costura. De costura. Então, esses taxeres que involucram o paciente para suas atividades psicopedagógicas, generalmente é o que traz mais melhora que o tratamento farmacológico. Bueno, hasta aí chegamos. Agora vamos ver as outras demências e a diferença entre eles. Demência vascular. A demência vascular está relacionada com dano vascular. Então, se é por infarto, por isquemia, pode ser por uma ACV, por exemplo. Esta demência tem que ter o aspecto funcional, não somente isso. Às vezes o paciente tem um transtorno cognitivo por um dano vascular, por exemplo, na ACV. Mas não le deja com perda de sua dependência e autonomia. Aí seria um transtorno cognitivo de origem vascular e não demência vascular. O que tem que ter? O dano subclínico, o infarto cerebral, o ACV, ou a história da ACV e a clínica, que é alteração de memória, de estado de ânimo, de sueño, linguagem, gnoses. Pode estar acompanhada de alterações motoras também, de los movimentos voluntários ou involuntários, porque vai depender, é muito variável, porque vai depender de onde foi o infarto. Então, não é mais localizado como o Alzheimer. E a clínica queda mais escolhida por isso. Muito importante que é o início brusco e a prevenção é muito rápida de síntoma de Alzheimer. Ou seja, que o paciente, antes de perguntar à família como era o paciente, totalmente independente de acesso a comida, vivia solo, e agora sai do hospital totalmente independente, não pode nem lograr comer solo. Diagnóstico, então, neste caso, vamos fazer a neuroimagem, a ressonância. Na ressonância, vamos encontrar achados de infarto, hiperintensidade em distintas zonas do cérebro. Sim? Demência frontotemporal. Essa demência agora se tornou muito famosa porque diagnosticaram Bruce Williams com essa demência. Como tem o acometimento frontal, está muito mais relacionada com alteração da inibição. Então, se o paciente queda muito desinibido, perda da vergüenza, redução de perigo, sim? É muito típico isso, distinto de Alzheimer. Basicamente, frontotemporal e Alzheimer. Frontotemporal, há mais alteração da conduta, com desinibição, e a atrofia é mais frontal, e não tem frontalidade. Frontotemporal. Então, é recente essa notícia.
Y está súper famoso, todos están hablando. Perdón, ¿atrofia qué dijiste? ¿De esta? Sí, es atrofia frontotemporal, distinto de Alzheimer, que es más parietotemporal. Gracias. Bueno, otra cosa muy importante, es la principal causa de demencia en jóvenes. El Alzheimer es más en edades más tardías. Afecta a hombres y mujeres de forma igual, Alzheimer más mujeres. Tiene baja expectativa de vida, esperanza de vida, de 2 a 11 años tras el diagnóstico. Y no tiene factores de riesgo asociado, con excepción si hay un paso en la familia. La fisiopatología también es por acúmulo de proteínas, principalmente la PDP-43 y la tau. E el acometimento, la clínica, está totalmente involucrada com a infecção, se é mais frontal ou se é mais temporária. Alteração da conduta, o paciente vai estar desinibido, apático, desanimado, ele vai cambiar sua personalidade, generalmente mais extrovertido e sem noção de la educación social. Eso hace, chicos, que empiece a tener problemas en el trabajo, por ejemplo, en su convivio familiar, en su convivio social. Ese es el primer síntoma que uno le da en cuenta que algo está pasando. Alteração do lenguaje. Como se chama alteração do linguaje? Afasia. Neste caso, também é uma fase primária progressiva, mas não é logopênica como de Alzheimer. São outras duas, que é a semântica e a gramática. Da semântica, o paciente não compreende o que o outro disse. Então, ele não tem a dificuldade em acordar as coisas ou em almacenar ele aprendido. Tem mais dificuldade em articular as palavras, oscilando sábia, por um acometimento na área troca, e esta faixa na compreensão do outro. Isso que põe em jogo sua comunicação. E a atrofia não é pós-central como Alzheimer, é pré-central, mais frontal. Há critérios clínicos para diagnóstico. Acá puse alguns exemplos, mas há que ter 3 critérios. De todo isso que de alteração de conduta, alteração de cognição, temos que ter por lo menos 3 critérios. Então, desinibição do comportamento precoce, comportamento social inapropriado, ações descuidadas, desrespeitosas, apatia precoce, comportamento muito estereotipado, muito metódico, ritualista, hiperoralidade e alterações na dieta. As alterações na dieta são exemplos de que come coisas que não deveria comer, por exemplo, objetos, toma líquidos que não se deve tomar. Se é alcoólatra, empieza a tomar muito mais do que é normal. Isso. Agora vamos fazer com a de Levy. Na de Levy, das neurodegenerativas, é bastante comum também. O Alzheimer está separado. A doença de Levy é mais comum em homens e em idades mais avançadas. Distinto de Alzheimer, que é mais comum em mulheres. Não tem fatores de risco associados. Sua fisiopatologia acomete mais que nada, não a corteza, mas os núcleos da base, da substância negra, e isso depõe uma diferença grande do Alzheimer, que são os movimentos involuntários. Então, se pode cursar com parkinsonismo. E muitas vezes se confunde a enfermidade de Parkinson com esta enfermidade. E o mais distinto de todos é que o paciente tinha delírio e alucinações. É a primeira demência que cursa com essa clínica. Temos uma tríade para
concluir que tiene clínica de demencia de Lewy, alucinaciones, cognición fluctuante y parkinsonismo. Puede tener otros síntomas asociados, como pérdida de esfínteres, hiperinsônio. Esto es muy importante porque en Alzheimer, por ejemplo, la pérdida de memoria, la afasia, la praxia, lo que sea, es constante, no va a variar. Va a empeorar, pero no va a mejorar. En esta no, el síntoma es fluctuante, o sea, que una hora no puede peinarse, otra hora puede. Una hora no puede articular palabras, otra hora puede. El diagnóstico está muy relacionado con esta declinación cognitiva sumado a que sea fluctuante y esta variación en estado de alerta y vigilia, que es fluctuante, y tiene este parkinsonismo espontâneo. El diagnóstico vamos a ver os depósitos de cuerpos de Lewy en la zona de la corteza y de ganglios de la base, más temporomedial. Y en el exame neurológico vamos a ver alterações. O paciente pode cursar com parkinsonismo, ou seja, a braxinésia, o freezing, o interior, e também pode cursar com caídas. La demencia por priones es una demencia no común, es una demencia transmisible, es causada por priones, no sé si se acuerdan de priones en biología celular, pero algo similar al virus, pero muy incomún, pero es transmisible. Y se da una encefalopatía espongiforme transmisible, se llama enfermedad do Staphylococcus. Leva a la morte de forma temprana, cerca de 1 año. El diagnóstico, vamos a tener la clínica, la neuropatología, podemos tener muestra en glóbulo positivo y en este caso tenemos que hacer la electroencefalografía y ver cuántos puntos se va a dar, de acuerdo con los síntomas de neumonía, de afección de extremidad, de extremidad, de cerebroso. De esta demencia se pensó que es transmisible, que por priones no es común y que puede ser transmisible. Bueno, aparte de todo eso, quería acordar que hay demencias, lo más común es que las demencias sean más estadios largos de curso con años de curso, diferente de las condiciones que son rápidamente progresivas. Hay una neumotécnica. Se chega un paciente que te dice, la demencia progredió muy rápido, tengo que descartar estas causas. O sea, vitaminas, vascular, que se enquadra a ACV, la demencia vascular, infecciones, ou com mielosífilis, ou com mielocida, metabólica, por exemplo, uma encefalopatia hepática, de causa autoimunes, de malignidade, ou seja, tumor que está causando um efeito de massa, por isso o paciente com depressão, e atrogênica, sem causa, neurodegenerativas e sistêmicas. Essas demências cursam em menos de 1 a 2 anos, mais ou menos, não mais que isso. Mas também podem evoluir de forma mais rápida. E sempre se deve descartar, isso é muito importante, sempre se deve descartar o síndrome convulsional agudo, que é mais psiquiátrico, ou, por exemplo, por uma desidratação, uma hipoglicemia. Há que saber diferenciá-los, porque o síndrome convulsional agudo, el delirium, por exemplo, é uma patologia que tem tratamento e uma melhora muito rápida. E se não cuida desse paciente, pode chamar uma morte, ser um suicídio, por exemplo. Bueno, como vamos a diferenciar os entonces?
hacia apraxia y agnosia, pensamos en Alzheimer. Si es más córtico anterior, alteración en la ejecución de los movimientos, de organizar, de planear y atención, pensamos en fronto temporal. Si es más subcortical y altera los movimientos, altera la condición de planear y organizar, pensamos en endovascular. Si es subcortical y afecta solamente la atención, ahí pensamos más en depresión. O sea, que la evaluación neurocognitiva nos ayuda mucho en depresión. Y acá hay un tip para cómo van a estudiar todo eso. Les sugiero que hagan pautas. Cómo es el motivo de consulta, cómo es el examen neurológico, cómo está el lenguaje, la noción visoespacial, la memoria, la conducta, cómo veo en neuroimanes esta enfermedad y voy a comparando cada uno de ellos. Acá hay otro ejemplo, con todos, por ejemplo. Entonces, síntomas de conducta, síntomas cognitivos, cómo está mi evaluación neurocognitiva, es más frontal, es más temporoparietal, frontotemporal, que eso también.